gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes un momento, así que agradecida con ustedes. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Bien, en el tema de las heridas, por ejemplo, sanando las heridas a través del perdón, creo que la primera parte es poder ser conscientes de esas heridas, porque de repente hemos sufrido algún tipo de herida durante algún tiempo y nunca la hemos identificado o nunca la hemos normalizado en nuestras vidas, lo cual no nos ha permitido poder sanarla. Y aunque haya pasado tiempo y nosotros la hayamos enterrado muy adentro, eso sigue vigente y sobre todo va configurando algunas cosas de nuestra personalidad. Entonces, vamos a ver entonces cuál es el problema de las heridas interiores, porque puede ser que nosotros tengamos recientemente, porque en realidad, aunque ustedes no crean, muchas veces nosotros ya tal vez hemos pasado por algún tema del perdón, pero en realidad el perdón no se da una sola vez, sino que el perdón es un estilo de vida, porque en realidad todos los días o todas las veces las personas nos van a ofender. Entonces tenemos que sanar las heridas internas, perdonar, sacar eso y volver esto un estilo de vida para ser personas más equilibradas, porque cuando nosotros nos dejamos guiar por las heridas o nos dejamos guiar por el resentimiento o por la amargura, no vamos a desarrollar todo el potencial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, si accedemos a una vida un poquito más derramada a Dios, un poquito más ligera internamente, pues nosotros también nos vamos a librar de muchas cosas. Entonces vamos a empezar viendo cuál es el problema que tienen estas heridas. Y el primer problema que tienen las heridas emocionales es que distorsionan nuestra forma de ver a nosotros mismos, a Dios y a las otras personas. Cuando nosotros tenemos algún tipo de herida emocional, lo que nosotros tenemos en realidad es una distorsión de nosotros. Puede ser que en algún momento de nuestras vidas nos hayamos sentido capaces, nos hayamos sentido seguros de nosotros mismos, pero fue o a causa de alguna herida que nosotros hayamos tenido, esa visión que teníamos de nosotros mismos menguó y ahora nos vemos como con menos valor, como si no fuéramos importantes y eso va creando en nosotros como una baja autoestima, ¿no? Y vamos caminando por el mundo como con el corazón o la mirada agachada, o como sintiendo que hubiese algo malo en nosotros, que obviamente no es el diseño de Dios. Entonces, si continuamos con el tema de la distorsión, es que la perspectiva correcta es que hay amor incondicional para nosotros. Dios nos ama y desea intensamente estar con nosotros. Entonces, este es el diseño original o el diseño que Dios quiere que vayamos viviendo día tras día. Pero con los miles de rechazos que de repente hemos sufrido tanto antes como ahora, es difícil que nosotros nos sintamos amados todo el tiempo, incluso por Dios. Y incluso si alguna vez usted ha luchado con esta sensación de que usted sabe que Dios le ama, pero usted no se siente amado, muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con alguna herida no resuelta. Entonces hoy lo que vamos a tratar de hacer es a través del perdón poder tener una autoestima más saludable, poder vernos a nosotros mismos de mejor manera y sobre todo dejar que el Espíritu Santo y que Dios sea sanando esas heridas en nuestro corazón. Fuimos diseñados para amar y ser amados.
todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido objeto de desprecio, abuso y rechazo por parte de otros. Es imposible que nosotros no hayamos atravesado algún tipo de rechazo de cualquier tipo. En algunas ocasiones alguien nos pudo haber rechazado por nuestro aspecto físico, alguien nos pudo haber rechazado por nuestra personalidad, por algún tema de nuestro carácter o temperamento, y eso dejó una huella o una herida que hace que nosotros podamos o que no podamos como que subir la mirada y sentirnos amados, ¿no? Y de repente no hay nada malo con nuestro físico, no hay nada malo con nuestro temperamento. Obviamente todos estamos en proceso de mejorar nuestro carácter con Dios, pero hay como un lugarcito en el que el enemigo o de nuestras almas se opone a que nosotros podamos tener esa relación de amor con Dios que nos hace sentir seguros. Entonces, si nos vamos a este tipo de, algún tipo de atentado, se podría decir, contra esa comunidad perfecta que tenemos con Dios, es desprecio, ¿no? Es el desprecio, sentimiento de cariño moderado hacia una persona producido generalmente por una relación de amistad profunda de nuestros hijos, de hijos, eso, nosotros con espíritu de intimidación, de sentirnos menos, y aunque usted no lo crea, hoy mucho, perdón, es que no tenemos ganas. Entonces, cuando nosotros podemos identificar, eh, por ejemplo, algo que nos, algún desprecio que nosotros tenemos, ya sea de nuestros hijos o de las personas con las que vivimos, eh, es que no, experimentamos algún tipo de tristeza o enojo. Y en algunas personas, no en todas las personas, porque todas las personas tenemos diferentes formas de reaccionar, pero en algunas personas la tristeza nos hace sentir desgano. Entonces, si sentimos algún desprecio, en estos días o lo hemos sentido en algún momento de nuestras vidas, pues la reacción natural que vamos a tener en algunos casos y en algunas personas es sentirnos desanimados, sin ganas. Si estábamos haciendo algunas cosas que no nos salían bien, ahora no tenemos ni siquiera ganas de intentarlo porque esa sensación de desprecio nos abraza y nos impide que incluso corrijamos los errores con nuestros seres queridos en nuestra casa. Entonces eso es importante que nosotros sepamos manejar, no solo el desprecio que hemos sentido en anteriores ocasiones, sino el desprecio que de repente ahora estamos experimentando con alguna persona de nuestra familia y que eso realmente nos quita el desánimo o nos llena de ira en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, si seguimos, también podemos haber sufrido o estar sufriendo algún tipo de abuso. ¿Qué es el abuso? Es aprovecharse de forma excesiva de una persona o de una facultad o cualidad de alguien en beneficio propio. Entonces, cuando una persona de repente, y esto puede ser como un círculo vicioso, sufrió algún tipo de abuso antes o sufre desprecio en la actualidad por alguna persona y se siente realmente con esa pesadez emocional, va a ser un blanco fácil para ser abusado incluso por otras personas, ¿no? Decir, un jefe, un líder o cualquier tipo de persona, usted va a ser un blanco fácil para que otras personas puedan abusar de usted
si usted no es una persona que sabe manejar ya sea el desprecio o el abuso en algún momento. También tenemos el tema del rechazo, es dejar en evidencia que no acepta o tolera a esa persona. Entonces, en algún momento también hemos tenido algún tema de intolerancia hacia nuestras personas. Puede ser en el colegio, algunas personas hemos experimentado el bullying, no que nosotros lo hayamos hecho a otras personas, sino que de repente lo hacían con nosotros o en el trabajo, como les decía, incluso en la familia. Entonces, quizás en nuestra más tierna infancia nuestros padres no supieron o no pudieron amarnos como lo necesitábamos. Eso también es un punto importante que deja vacíos emocionales y que a mí me gustaría, si es que usted pudiera tener, por favor, una nota o un cuaderno para ir registrando de repente si usted se sintió identificado. Déjenme decirles que, por ejemplo, en la infancia nosotros tenemos dos tipos de necesidades. La primera que son las necesidades físicas, obviamente que nuestros padres se han esforzado muchísimo, como por ejemplo el alimento, el lugar donde vivir, etcétera. Pero también tenemos las necesidades emocionales, que muchas veces ni incluso nuestros padres la estaban supliendo en ese momento, porque como les decía, nuestros padres pudieron haber estado abrazados por desprecio, con tantas heridas que no tenían la facultad o no tenían la capacidad emocional para poder alimentarnos emocionalmente con cariño, con amor, con atención. E incluso, por ejemplo, en algunos casos, algunas personas hemos experimentado que nuestra madre tenía algún tipo de, ya sea dos extremos, ¿no? De depresión. Entonces las mamás con depresión tienen un estado de ánimo ausente, no porque ellas quieran ser así, sino porque de alguna forma están presas o esclavas. O nosotros podemos estar siendo incluso mamás o papás ausentes porque nos atrapa algo que no nos deja ser libres para amar a nuestros hijos. Incluso, si es por otro lado, también pudimos haber tenido madres muy autoritarias, padres muy autoritarios, estaban siempre ahí controlando, no nos dejaban respirar. Entonces, el tipo o el modelo de la forma de manejar los conflictos que tenían nuestros padres, ya sea nervioso o ausente, de alguna forma también han dejado ciertos vacíos o cosas que el Señor hoy quiere configurar o sanar en su vida, ¿no? Porque si no, es como que vamos a estar viviendo de una manera, de forma inconsciente, con esas heridas y reaccionando al mundo exterior bajo la mirada de esas heridas. No es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga ahora conflictos en mi hogar, con mis hijos, con mi esposo, con personas con las que estoy trabajando y sentirme libre, sentirme amado por Dios, sentirme realmente que soy una persona valiosa, a no tener ningún tipo de sentirme una persona poco valiosa, sentirme despreciada, etcétera, y enfrentar los conflictos que tengo bajo ese abrazo del desprecio. No es lo mismo enfrentarse a la vida bajo la mirada de Dios, bajo esa sensación de identidad, porque acuérdense que lo primero que nos roban todos estos temas del desprecio es la identidad y la sensación de que soy una persona amada y que tiene mucho amor para dar. Conforme a su origen griego, trauma quiere decir herida y también deriva de la palabra perforar. Entonces, un trauma, de alguna manera, cuando hablamos de trauma, hacemos referencia a un hecho que ha dejado una marca, un sello o algo que fractura nuestro interior. Y vamos específicamente a algunos traumas que pudimos haber tenido para ir sanando, ¿no? Y para ir entregándoselo a Dios. Acuérdense que cada una de estas cosas que pudieron atentar contra usted o contra su comunión con Dios, o incluso el enemigo pudo haber filtrado algo para que usted se menosprecie, hoy el Señor lo quiere revertir
y lo quiere sanar. El abuso, en el tema del abuso físico o maltrato, pudimos haber experimentado cualquiera de estas vivencias, como por ejemplo, mis padres me pegaron injustamente, maltrato por parte del esposo o la esposa, que era lo que estábamos diciendo ahora, maltrato de un extraño, o etcétera. Si usted, por ejemplo, ha experimentado algo de esto, lo puede ir registrando. También pudimos haber tenido algún tipo de violencia verbal, como ser insultos por parte de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de algún colega de trabajo. Es increíble que incluso en el trabajo puede haber violencia verbal, ¿no? Comparaciones con otras personas, incluso si nos vamos al pasado, si mis papás me comparaban con algún otro hijo que era más de su complacencia, por ejemplo, eso también me va marcando, ¿no? Palabras de menosprecio, falta de aceptación, apodos que dañan, etcétera, ¿no? Dios todavía habla por diversos medios. Cabe preguntarse qué es lo que determina el contenido de lo que dice y nuestra relación con Él. El primer factor, nuestra relación con Dios, afecta lo que oímos cuando oramos y escuchamos. Entonces, en este momento me gustaría hacer una pequeña oración para continuar con ustedes, para el tema de la relación que tenemos con Dios y del daño que de repente a través de algún tipo de abuso que hemos sufrido o estamos actualmente sufriendo, tenemos esa visión distorsionada o de desprecio hacia nosotros mismos. Padre Celestial, sabemos que tú nos has hablado a través de tu Santo Espíritu en este tiempo y has traído a nuestra mente y a nuestro corazón muchos de los rechazos que nosotros hemos experimentado tanto en el pasado como en el presente. Y hoy, Señor, queremos decirte que te entregamos a tus pies, Señor, este rechazo que hemos experimentado en esta oportunidad que realmente nos hizo sentir sin valor. Nos quebró el alma, Señor, quebró y distorsionó la perspectiva que nosotros teníamos de nosotros mismos, porque antes, Señor, de que ocurra este trauma o esto que nosotros experimentábamos, éramos personas más seguras, éramos personas que con un poquito más de alegría, podría decirse, con mejor autoestima, pero a partir de este trauma, Señor, algo se quebró dentro de nosotros y sabemos que solo tú, Señor, eres el alfarero de nuestras vidas. Así que hoy te entregamos este trauma a ti y queremos, Señor, decirte que confiamos en que tú eres bueno, en que tú eres nuestro Padre. Te pedimos que con tu sangre laves, Señor, porque nuestro corazón sangra, Señor, al recordar estas cosas. Nuestro corazón queda inquieto de nuevo, Señor, al recordar todas estas cosas o al ser conscientes de algún desprecio, de algún maltrato que estamos recibiendo ahora, Señor. Pero también reconocemos que hay un dolor en nuestro interior, que todavía, Señor, quedan restos de esa herida que de repente fue demasiado grande y en su momento, como no teníamos la forma de reaccionar o no teníamos la forma de defendernos, la experimentamos de una manera que nos costó demasiado o que no supimos afrontar. Pero ahora sabemos que tenemos tu respaldo, sabemos que te tenemos a ti, Dios, que tú estás con nosotros, tu mirada está, Señor, en nosotros. Y hoy, Señor, te entregamos este dolor en tus manos, Señor. Te entregamos este dolor, Señor, porque duele mucho, nos afectó mucho y te pedimos que tú arranques, Señor, toda mentira del enemigo que se instauró en nuestras mentes de que no éramos lo suficiente, que éramos personas que merecíamos ese maltrato, que éramos personas que merecíamos tantas cosas, Señor. Abrázanos, Espíritu Santo, con tu amor. Abrázanos, Espíritu Santo, y abrázanos y sana nuestras heridas, Señor. Sana nuestras heridas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien,
Lo que oímos afecta, es afectado no solo por nuestra relación con Él, sino también por el otro factor, nuestro entendimiento de qué Él es. Entonces, muchas veces nacimos con un esquema mental en el cual se colocaron alternativas positivas y negativas. De manera inconsciente aceptamos puntos de vista basados fundamentalmente en lo que nos enseñaron otros. Muchos hemos incorporado en nuestro ser interior conceptos sobre Dios que nos han legado los maestros en la escuela, los de la escuela dominical y los predicadores. Nuestra percepción de Dios hoy todavía se compone en buena medida de lo que ellos entendían. Entonces esto me encanta porque yo quisiera darle a usted la posibilidad de sacar de la cajita en la que hemos metido a Dios. De repente hemos metido a Dios de lo que otros nos han dicho, pero hoy el Señor quiere abrir las puertas para que nosotros lo veamos a Él como de la manera en la que Él realmente es. Y no necesita que yo le diga cómo es Dios, lo necesita usted conocer personalmente, porque eso también va trayendo sanidad, porque Dios se muestra especial con usted y eso es lo que Él quiere ahora mismo, ¿no? El estilo de liderazgo de nuestros padres o líderes era ausente o autoritario, que era lo que les estaba mencionando. Esa misma sensación la tenemos en nuestra relación con Dios y tenemos que sanar. Eso es importante porque de repente nosotros lo vemos a Dios como un Dios autoritario o como un Dios que nunca atiende a nuestras necesidades. Como les decía, pudimos haber tenido una mamá o un papá que trabajaba mucho, que tenía que trabajar, una mamá soltera, que tenía que trabajar para traerme el sustento y de alguna forma la sentimos ausente. Entonces ahora en nuestra actualidad sentimos como que Dios es esa figura de autoridad que teníamos que está ausente a lo que necesitamos. Y cuando nos falta algo, en vez de ir con un corazón de hijo, vamos con un corazón de huérfano a reclamarle de mala manera. Si sos mi padre, ¿por qué me falta esto? Etcétera, etcétera. Pero lo que Dios quiere es que empecemos a comunicarnos con Él de una manera no de huérfano, sino de hijo. Decirle, Señor, esto me está afectando, esto me está doliendo. Sé que de ti viene la provisión o viene lo que tú quieras hacer con mi vida. Entonces, nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con Dios de esa manera para poder sanar, ¿no? Y tengo la misma imagen de un Dios dominador que no me ha aceptado y en su presencia tengo la sensación de que no puedo estar a la altura que debo estar. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, nuestros padres pudieron haber sido muy exigentes y sentirnos así con Dios, como que no estamos a la altura de lo que Dios quiere. Usted está como que un 50% de lo que Dios quiere, pero no un 100%. Entonces, medio que usted no está siendo aceptado por Dios, ¿no? Podemos tener esa sensación. También muchísimas personas se acercan a Dios que están de este mismo modo temeroso, porque la noción que tienen de Él ha sido distorsionada por la actitud, el comportamiento o la enseñanza de otros. Y bueno, vamos con el tema del abuso emocional o maltrato emocional. En algunas ocasiones pudimos haber experimentado algún tipo de manipulación o han querido controlar nuestras emociones, a algún tipo de amedrentamiento, engaño o mentiras. Algún abuso de autoridad, ya sea en el trabajo, con jefe de autoridad espiritual, etc. Y cuando me refiero a abuso de autoridad, como habíamos visto o mencionado al principio, algún abuso de autoridad se refiere a cuando la persona sobrepasa los límites o hace favor de esa autoridad que tiene para pedirnos algo más allá de lo que debería.
Les hago un, un, un poquito el tema de la autoridad, ¿a qué se refiere? Una persona que está en autoridad sobre nosotros es alguien que tiene alguna necesidad que tiene que ser suplida por nosotros, ya sea una necesidad psicológica porque la otra persona tiene mayor conocimiento que nosotros, ya sea una necesidad económica porque dependemos económicamente de esa persona y de alguna forma sin su ayuda nos quita una necesidad básica para nuestras vidas y por ende estamos bajo esa autoridad. Entonces, cuando nosotros nos sentimos heridos por esa persona que tiene algo que nosotros necesitamos y tenemos que seguir al lado de esa persona porque de alguna forma la necesitamos, pero nos ha hecho sentir mal, entonces tenemos o humillados, entonces porque a veces los jefes, porque nosotros necesitamos el trabajo, no vamos a renunciar, eh, creen que tienen el derecho de gritar o insultar, cuando en realidad si nosotros pudiésemos valernos sin esos jefes, no optaríamos por estar con esas personas. Pero al tener esas personas ese poder económico, podríamos decir, nosotros tendríamos que, o a veces hemos soportado cosas, humillaciones que no van. Lo mismo pasa entre los padres e hijos. Los hijos necesitan a los padres para poder subsistir. Y esa autoridad que ellos tienen bajo los hijos o por los hijos, a veces hace creer que los padres tienen el derecho a gritar, a faltarles el respeto, a no considerar sus sentimientos o emociones, porque de alguna forma tienen más grandeza que los niños o los hijos. Entonces, pero esto se va rompiendo conforme el niño llega a la adolescencia o llega y pasa a la adultez. Entonces, pudimos haber tenido ese tipo de padres en nuestras vidas, que por el tema de la grandeza en el tema de que eran superiores a nosotros por edad, por conocimiento, etcétera, pudieron habernos humillado de alguna forma, ¿no? También tenemos el abuso sexual, que yo les recomiendo que si usted ha pasado por algún tema de abuso sexual, se acerque a alguna consejera o un consejero y pueda tratar este tema que obviamente hay algunas personas que incluso le inducen al suicidio. Entonces muchas veces hay tanto dolor bajo esta influencia o bajo la influencia de este atentado que podemos sentirnos incluso sin ganas de vivir, con ataques fuertes de ansiedad, etcétera. Por la falta de aceptación, rechazo, sentirse sin valor, culpa, la depresión provoca daño, suicidio, etcétera. Una persona que ha pasado por algún abuso sexual puede tener ganas de provocarse daño, hostilidad, puede tener ira, odio, amargura, insatisfacción con lo que es y hace, miedos, temores, pánicos, ideas equivocadas sobre su identidad, hombre o mujer, etc. Sistema de creencias equivocados, mentiras, entendimiento bloqueado y desviaciones sexuales. Recordar, el abuso no define lo que nosotros somos, Dios es quien define lo que nosotros somos, ¿no? Y hay un versículo muy bonito acá en Juan 16:33 que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y me gustaría que usted pudiera guardarse en el corazón, que el Espíritu Santo pueda guardar en el corazón de usted este versículo cada vez que usted tenga una ofensa en su familia, cada vez que usted tenga una ofensa de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, etcétera. Usted dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Usted tenga paz en Dios. En el mundo tendréis aflicción, dice. En el mundo va a haber personas que lo van a querer achicopalar, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confíe usted en él.
Y en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es otro versículo muy bonito cuando vienen los ataques del enemigo, ¿no? Cuando vienen los ataques a través de algún tipo de rechazo, algún tipo de abuso. Dice, ese abuso, ese rechazo me quiere robar mi identidad en Cristo, me quiere robar mi comunión con Dios, me quiere robar mi paz, pero Dios mismo me la va a devolver porque dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no quiere que estemos con la cabeza abajo por este tipo de abusos, por este tipo de desprecios que siempre van a estar presentes en nuestra vida. No es algo de lo que nos vamos a deshacer tan fácilmente. Bueno, si usted está recibiendo algún tipo de abuso o maltrato ya físico, obviamente que es importante que usted pueda hablar con alguien más especializado, un abogado, un psicólogo, y que le pueda orientar, digamos, porque eso no, a nivel legal y de las leyes no es lo correcto, ¿no? Pero me refiero a abusos más leves, o aunque ningún abuso es más leve, pero cosas que no se pueden denunciar o cosas así en el trabajo o de parte de los hijos, eh, siempre van a estar queriendo destruir una parte de nuestras vidas. Pero el Señor dice que Él no nos vino aquí a la tierra para que usted viva de esa manera, sino que ha venido para que usted tenga vida y para que la tenga en abundancia. Resulta fácil demostrar que nuestra comprensión de lo que Dios es afecta lo que oímos. Entonces, aquí hay un ciclo del perdón, me parece que es del librito que usted está llevando. Y, por ejemplo, está la herida del alma, el dolor, la ofensa, que nos trae un resentimiento, eso nos llena de amargura y eso nos paraliza el alma. Y luego vivimos en un engaño de creencias y mentiras. Y es así como el enemigo planea todos los días que caigamos en ese juego. Pero el Señor quiere que nosotros vivamos en la identidad en Cristo. Y vivir en la identidad en Cristo no significa que yo no cometo ningún error, que nadie me va a venir a corregir a mí porque yo soy de Cristo, etcétera. No, no va por ese lado. Va por el lado de creer que a pesar de mis errores el Señor me ama y merezco respeto, que a pesar que tengo cada día también esa ayuda del Espíritu Santo para enmendar los errores y vivir bajo la guía del Espíritu Santo, porque nunca vamos a dejar de cometer errores. Significa que a pesar de mis errores yo me siento amado o amada por Dios, y significa que yo soy lo suficientemente humilde o me amo lo suficientemente mucho como Dios me ama para escuchar los consejos o las correcciones que otras personas me hagan. Pero al mismo tiempo tener esa fortaleza de Dios y el Espíritu Santo para que cualquier medida o cualquier corrección de algún error que hayamos cometido no nos afecte y de alguna forma que nos paralice el alma, ¿no? Dice, el cerebro tiene dos sistemas de memoria, uno para los datos corrientes y otro para aquellos que poseen carga emocional. De ahí que las experiencias que más nos asustan o nos estremecen están entre nuestros recuerdos más perdurables. Entonces, esto es poderosamente cierto en acontecimientos traumáticos como golpizas o abusos a temprana edad. También se sabe que las emociones son importantes para encauzar el pensamiento eficaz. Entonces, obviamente que si tenemos alguna herida pasada, esta está registrada en nuestras memorias, pero hoy vamos a pedirle al Señor que de una manera sobrenatural nos pueda sacar ese trauma de nosotros y nos pueda encaminar también hacia el perdón. Padre Celestial, Señor, hoy queremos entregarte todo ese registro traumático que tenemos en nuestras mentes, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, incluso de nuestra vida adulta. Queremos entregarte cada rincón, Señor, que nos dolió, que nos lastimó, Señor. Sabemos que es demasiado grande de repente lo que hemos sido lastimados, pero tú eres más grande que eso. Así que te pedimos que tú lo recojas,
Recoge, Señor, ese registro traumático de nuestras mentes. Y, Señor, hoy te pedimos que tú selles con tu Santo Espíritu y con tu amor, con tu comprensión nuestras vidas, porque te necesitamos, Padre amado. Te necesitamos, necesitamos de ti, necesitamos de tu amor. Hoy queremos no conocerte de la manera en que otros nos han dicho. Hoy queremos conocerte personalmente, que tú nos reveles tu amor, que tú nos reveles, Señor, lo especial que somos para ti, que tú nos reveles lo que quieras revelarnos, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Si las emociones han sido dañadas, los pensamientos podrían no estar colaborando para nuestro bien. Una persona resentida puede recordar un incidente con lujos de detalles aún después de años. No significa que posee mucha memoria, sino que ha revivido en su mente infinidad de veces aquel episodio. Se ha abrazado al dolor con toda su fuerza. Permanece anclada al pasado, sus heridas siguen abiertas y está emocionalmente aliciada porque recurre a su sistema de memoria para extraerlo lo que menos le conviene. Entonces, como hoy hemos dejado a Dios nuestra memoria, cada vez que usted recuerde ese incidente, diga, yo lo perdono a esta persona, perdono a esta persona, perdono lo que me hizo, perdono. Y recuerde que hay heridas, así como a nivel médico, hay heridas que requieren una operación, como hay heridas que solo requieren una curita o una bendita pequeña, pero hay heridas que necesita que nosotros recordemos y se les recordamos muchas veces decir, yo perdono a esta persona, yo la perdono, yo perdono que me haya hecho esto. Déjenme decirles que hay veces que nosotros hemos estado acostumbrados al abuso, a la ausencia emocional, que cuando hemos sufrido un nuevo abuso recientemente, tenemos la herida, pero no la sabemos identificar, porque ya nos hemos acostumbrado a que eso es lo normal. Entonces, el Señor no quiere eso para nuestras vidas. El Señor quiere que encontremos las armas espirituales para salir de eso, ¿no? Dice así, las personas con emociones dañadas son propensas a tomar decisiones erradas. La capacidad para tomar decisiones está terriblemente desgarrada y sin embargo no muestran el más mínimo deterioro en su cociente intelectual ni en ninguna capacidad cognitiva. Esto es increíble porque pueden haber, no sé si ustedes han escuchado, bueno, ahorita me hizo recuerdo esto. Hay un libro que se llama ¿Por qué si soy tan inteligente me enamoro como una idiota? No va mucho al caso, pero muchas veces nosotros somos muy capaces intelectualmente, pero a nivel emocional podemos tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque nuestra alma, como les había mostrado en el cuadro, está atrapada. Y por eso es que necesitamos un proceso de sanidad, que les digo que pueden hacerlo con algún consejero o alguna consejera que les pueda llevar en ese proceso de sanidad. A pesar de la inteligencia intacta, hacen elecciones desafortunadas en los negocios y en su vida personal y pueden obsesionarse permanentemente por una decisión tan sencilla como cuando concretar una cita. Por ejemplo, eso dice el doctor Antonio Damasio. Podría ser una persona muy inteligente con un coeficiente intelectual muy alto y aún así tomar decisiones desastrosas a causa de tus emociones dañadas. Es la inteligencia académica, tiene poco que ver con la vida emocional. Es importante darle como espacio para sanar las emociones. Las personas más brillantes pueden hundirse en los peligros de las pasiones desenfrenadas y de los impulsos incontrolables. Personas inteligentes pueden ser pilotos increíblemente malos de su vida privada. Esto lo dice Daniel Goleman y la verdad es que es muy cierto. Hay personas con un brillante potencial. Yo creo que aquí
todas las 72 participantes que estamos acá, somos personas con mucho a nivel intelectual para dar. Pero lo que nos ha frenado en la vida es la inteligencia emocional, que obviamente puede estar cubierta por miles de heridas que debemos empezar a sanar. Por eso es que les decía que el perdón es un estilo de vida y no es solamente un acontecimiento, sino que yo cada día tengo que reconocer, esta persona me está despreciando, la perdono. Y recordarme el versículo, que en el mundo tenemos aflicción, pero en Dios yo encuentro mi paz. Entonces, dice, renuncia al dolor y rechaza la mentalidad de víctima. Joyce Meyer dice, nuestro pasado puede explicar por qué estamos sufriendo, pero no podemos usarlo como excusa para permanecer atados. Nadie tiene excusas porque Jesús siempre está listo para cumplir su promesa de liberar a los cautivos. Y hoy vamos a leer este versículo que es con el que nos vamos a quedar, que dice en Lucas 4:21. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y le dio el libro al profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Esto de Jesús y esto es para cada uno de nosotros, que tenemos un Dios que nos defiende. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces con esto vamos a cerrar en oración, porque el Señor vino a hacerlo libre a través del perdón. Así que usted en su corazón recuerde que tiene un Padre que lo ama, un Padre que está por encima. Y con esa mirada usted diga, yo perdono a los que me han ofendido, perdono a la persona que fue abusiva conmigo, la perdono y la voy a seguir perdonando todos los días porque tengo un Dios que me defiende, que es más grande que yo y que va a traer cosas hermosas a mi vida. Entonces, yo voy a orar y con eso podemos terminar este tiempo. Así que no sé si puede cerrar sus ojos para que yo le pueda leer esto y usted lo tome para usted, que dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregontar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor vino para traerte libertad. El Señor vino para sanarte de esos quebrantos de tu corazón. El Señor vino para libertar de todas tus opresiones y para predicar y para traer el año agradable del Señor sobre tu vida. Padre Celestial, yo declaro que este versículo se hace real en cada uno de nosotros, Señor. En cada uno de nosotros tú traes libertad. Tú, Señor, sanas en los quebrantos de nuestro corazón en tu nombre, Jesús. Sanas los quebrantos de nuestra vida. Sanas los quebrantos de nuestra alma en tu nombre, Padre amado. Tú tienes nuestro corazón en tus manos, ya no la herida. Y nosotros le arrebatamos, Señor, a esa persona que fue abusiva y que dejamos que nos quebrante el corazón y la perdonamos y la dejamos libre porque sabemos que fue un instrumento del enemigo y te pedimos por ella para que tú la sanes y la liberes también. Y Señor, te entregamos ese corazón a ti. Ya no le pertenece a la herida, ya no le pertenece a quien me hirió, te pertenece a ti, Dios, a tu amor. En ti estoy, Señor, y para ti estoy consagrado. Yo perdono, libero a esa persona que me hirió y cada vez que recuerde, Señor, yo hago hoy el compromiso de perdonar. Perdono a esa persona, la libero, Señor. La libero para que haga el bien. En el nombre de Jesús. Amén.